Hijos del sol, yo vengo de la corte del cacique Tundama, a donde ha llegado una gran fama de todos ustedes. Se habla de los caballos que traen y que cada uno pelea por 20. Estando allá, fuimos consultados nosotros, el grupo de consejeros, sobre la forma de proceder con ustedes. A mí me pareció acertado decir que era mejor que les otorgáramos unos obsequios y que empezáramos a buscar la manera de hacer acuerdos pacíficos. Pero esto resultó de gran indignación para mi señor, el cacique Tundama, quien de inmediato se abalanzó sobre mí, cortando primero mi mano izquierda y luego mis 2 orejas. Y entonces me dijo: Anda y dile a los hijos del sol que de esta calidad son los tributos que yo pago a extranjeros, y que lo mismo haré con cada uno de ellos, si se atreven a venir a mis tierras. Y si quieres, tú mismo puedes servirle de guía para que puedan llegar hasta aquí. Por tanto, este desagravio que él me ha hecho, señores, lo he tomado más contra ustedes que contra mi persona. Por lo que les pido, se hagan cargo de la respectiva venganza, para que así sean sujetados los bríos y la altanería de este hombre. Cuando se dio la llegada de los conquistadores españoles a lo que hoy es el territorio de Colombia, se pudo notar que allí vivía uno de los hombres más aguerridos y notables de su época. Él fue el cacique Tundama, y si su nombre es muy desconocido hoy, es por varias razones, entre ellas porque se ha considerado que las proezas de los indígenas precolombinos fueron de menos relevancia, comparadas con los hechos históricos que se registraron en estas mismas tierras en tiempos posteriores. Sin embargo, la fuerza de la historia sigue mostrando hoy el enorme arrojo que tenía este cacique y la gran determinación con la que se opuso a la destrucción total de su pueblo. Duitama Precolombina era entonces un gran lago interceptado por 3 cerros tutelares. Uno de estos era el principal, la Tolosa, donde se asentaba un bohío majestuoso adornado con oro y piedras preciosas, y desde donde gobernaba el cacique Tundama. A su alrededor había otros bohíos más pequeños, que estaban dispuestos para realizar finos trabajos en oro, cerámica y para el tejido de las mantas. El resto de la comunidad vivía en los otros cerros y en sus alrededores. Cada amanecer, y por el costado oriental, el cacique Tundama bajaba en forma solemne y junto a otros sacerdotes muiscas, tomaban canoas adornadas de guirnaldas e iban navegando hasta la zona central que había entre los 3 cerros, y desde allí hacían ritos religiosos para celebrar la salida del sol. En estas ceremonias entonaban coros y cánticos que a su vez eran contestados a toda voz por la multitud de indígenas desde los otros cerros. Terminada cada ceremonia, los hombres se marchaban hacia el valle de Bonza para dedicarse a tareas agrícolas y productivas, y las mujeres, además de sus tareas domésticas, quedaban encargadas de la educación de los niños. Santa Marta, 1535. 800 españoles que habían llegado a Santa Marta consiguieron dinero prestado bajo el pago de altos intereses y comandados por el abogado Gonzalo Jiménez de Quesada, iniciaron una expedición en busca de los llanos orientales. Su meta máxima, encontrar el tesoro del Dorado. Según habían escuchado, era una ciudad mítica, majestuosa, con calles pavimentadas en oro y en donde este preciado metal era algo tan común que carecía de importancia para los indígenas. Se decía también que allí los indígenas ocultaban enormes tesoros y valiosos secretos. Pero la expedición entusiasmada desconocía la dureza del terreno y las inclemencias de la selva, y de los 800 conquistadores que partieron, sobrevivieron 170. Estos, enfrentando toda clase de dificultades y siguiendo las riberas del río Magdalena, lograron llegar hasta la región de Bacatá,
De allí continuaron hacia el poblado indígena de Chocontá y por fin arribaron a las tierras del Hunza. ¡Ánimo, mis valientes! Creo que estamos más cerca del Dorado que nunca. Inicio de la resistencia. Al llegar a Hunza, Gonzalo Jiménez de Quesada y sus hombres rápidamente sometieron al saque o cacique principal de Hunza, recolectaron algunas riquezas y establecieron a los indígenas de allí un nuevo régimen basado en la subordinación y pago de tributos. Luego, reunido con su vasallo, el capitán Juan de San Martín supo de la existencia de un enorme santuario religioso muisca cerca al poblado de Iza, denominado el Templo del Sol. Fue así como Gonzalo Jiménez de Quesada inmediatamente decidió equipar a un grupo de sus hombres y dirigirse a la región del Sugamuxi. Mientras tanto, el cacique Tundama, hombre de recio valor, venía siendo informado paso a paso de los abusos que cometían los conquistadores con las comunidades indígenas que iban encontrando a su paso, razón por la que decidió plantearles, junto a su clan, los Duitamas, la más fuerte y decidida resistencia. El falso regalo del cacique Tundama a los conquistadores. Dado que los conquistadores avanzaban rápidamente, los indígenas espías del cacique Tundama le informaron de la proximidad inminente de los ibéricos, para lo cual éste desarrolló una estrategia que pudiera demorarlos. Y así, un grupo de indígenas del Tundama les salió al paso a los conquistadores y entregándoles vasijas de fina cerámica, adornadas con oro y esmeraldas, prometiéndoles que si esperaban allí, hacia el atardecer, el cacique mismo llegaría con 8 cargas de oro, para ofrendárselas como tributo. De esta manera, también podían darle aviso previo al cacique Suamox para que evacuara a su gente y a los tesoros de sus templos, mientras los duitamas hacían lo propio. Al llegar la tarde y ver que no llegaba la anhelada ofrenda, el grupo de conquistadores descubrió que era un engaño y decidieron entonces acelerar su paso en busca del Templo del Sol. Al llegar, observaron que el Templo del Sol estaba compuesto por un enorme bohío central rodeado de otros más pequeños y muy similares al principal, pero ya se encontraba vacío. Sin embargo, aún quedaban algunos ornamentos y figuras hechas de finas laminillas de oro. Dado que los descubridores arribaron en horas de la noche, entraron al santuario y al ver las imágenes y estatuillas de oro, empezaron a recolectarlas afanosamente. Entretanto, descuidaron en el piso las antorchas que llevaban, las cuales iniciaron un incendio de tal magnitud que ellos mismos intentaron detener, pero fue imposible. Al darse cuenta que habían ocasionado un gran daño y profanación a aquel santuario, se sintieron temerosos de la posible furia y represalia de los indígenas y de inmediato emprendieron un presuroso camino de regreso hacia Hunza. Conquistadores consideran retomar la ruta a Neiva. Poco tiempo después, y una vez realizadas exhaustivas averiguaciones entre los indígenas, los conquistadores se dieron cuenta que todos coincidían en afirmar que no existía ninguna ciudad dorada. Ante esta realidad, decidieron entonces cambiar de rumbo y se marcharon hacia la región de Neiva, donde, según habían escuchado, existían inmensas y prolíferas minas de oro. Sin embargo, al poco tiempo llegó a los territorios del Tundama un nuevo conquistador. Este ya venía más preparado y con mejores armas. Se trataba del capitán Baltasar Maldonado, quien para entonces arribó con cerca de 2,000 indígenas yanaconas entrenados en combate, quienes habían sido traídos del Perú junto a otros de Bacatá y Ramiriquí. Estaban distribuidos en múltiples escuadrones especializados y coordinados estratégicamente por más de 60 comandantes militares de la infantería española. Para mayor seguridad,
Venían apoyados además por un escuadrón de 40 jinetes con caballos especializados en combate militar. El asedio era inminente. Para mala fortuna del cacique Tundama, el capitán Maldonado traía entre sus filas al indígena mensajero, a quien él mismo le había cortado las 2 orejas y la mano izquierda, y éste no tendría reparos en infiltrar los ejércitos del Tundama y revelar sus estrategias de combate. Poco antes de iniciar la batalla definitiva, hubo un intercambio de mensajes donde se pretendía una rendición sin resistencia por parte del cacique y sus hombres. Grande y noble señor del Tundama, solo queremos que reconozcan por señor al rey de España, cuyo representante subalterno soy yo, y a cambio os ofrezco 4 cosas: amistad, paz, cariño y protección. Evitemos, pues, una confrontación innecesaria. A lo que el cacique Tundama respondió: Famoso español, no soy tan bárbaro para ignorar que la paz es el centro al que tiran las líneas de la circunferencia de este mundo. Dulce tesoro es la paz que me propones, pero ¿quién podría dudarlo? Sino aquellos quienes han visto que ustedes mezclan esa paz ofrecida con tributos injustos que cobras a los que te creen. Inició pues la confrontación definitiva hacia el 15 de diciembre de 1539 en la ladera de Bonza. Muy pronto los combates se tornaron feroces. Sin embargo, para infortunio de los ejércitos del cacique Tundama, este se dio cuenta rápidamente que las armas de dinamita de los españoles aniquilaban precipitadamente a sus guerreros y que por tanto sus hombres se estaban enfrentando en condiciones de gran desventaja. Así que el cacique Tundama prefirió iniciar la retirada de la zona de combate junto a su guardia personal. Sin embargo, el cacique Tundama nuevamente se desplazó hacia la zona de Oriente y hace una alianza, esta vez con el cacique Serinza, y regresa al poco tiempo a continuar la batalla. Pero al llegar, la diferencia numérica entre los ejércitos ya era abrumadora, y el cacique Tundama es vencido de forma definitiva por el conquistador Baltasar Maldonado. El cacique Tundama huye entonces hacia las tierras del norte de Boyacá. Poco tiempo después, fue convencido por los caciques de esas regiones que no luchara más y que se sometiera a una amnistía por parte de los conquistadores que ocupaban la región del Tundama, dado que si lo hacía, los españoles prometían devolverle sus tierras y dejar que él mismo estuviera al frente de su familia y de su comunidad. El cacique Tundama decide aceptar esta amnistía, pero una vez se entrega, es sometido arbitrariamente y tomado preso, imponiéndole el pago de altos tributos, so pena de ser liquidado junto con todos los de su clan. Estos tributos eran asignados a voluntad caprichosa de Baltasar Maldonado, que gobernaba desde Tunja y quien exigía cantidades cada vez más exageradas de tributos, objetos de oro o, en su defecto, mantas y finas cerámicas, los que se volvieron cada vez más impagables para el cacique Tundama y su comunidad, dado el poco plazo que les daban para recolectar las enormes cantidades exigidas. Por tanto, fue creándose una enorme deuda. En una ocasión, cuando el cacique Tundama llegó a Tunja muy agobiado, iba a entregar los tributos correspondientes exigidos por Baltasar Maldonado. Este se los recibió, pero le reclamó iracundo por las cantidades que le adeudaba, a lo cual el cacique Tundama le replicó, alegándole que él bien sabía que esa deuda era producto del sobrecosto de los tributos y que le estaban resultando impagables. Entonces, enfurecido hasta la locura, se acercó y golpeó la cabeza del cacique Tundama con un gran mazo metálico, causándole la muerte. En reemplazo del cacique Tundama fue elegido su sobrino, el cacique Don Juan, quien debía continuar bajo el mismo régimen de tributación de su tío. Poco tiempo después también murió, dado que no soportó los niveles de explotación y de humillación a los que fue sometido. Este fue el final de una dinastía que
que nunca pudo apaciguar los altos niveles de codicia de aquellos hombres que dijeron traer la civilización a estos hermosos y espléndidos territorios.